Estamos en línea con Cristian Lamesa, analista político, geopolítico, realmente uno de los mejores que tiene este país, y lo digo con mucho cariño a un amigo. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar con vos, con esta exagerada presentación que agradezco, por supuesto. No, no, acá no, todo lo que decimos lo creemos y bueno, son muchas veces las oportunidades que tenemos de intercambiar puntos de vista, información y demás, incluso viajes. Y bueno, llega un momento que, bueno, es tal la presión del mainstream sobre la gente que llega un momento que adquiere otra dimensión y otro valor, la valentía de todos aquellos que de alguna manera bueno, se juegan, se la juegan, porque no la jugamos todos con una mirada alternativa, con una mirada mucho más precisa, con una mirada mucho más certera. Y bueno, a quienes están en ese grupo, y bueno, con mucho éxito además, porque te sigo en nada, son canales de todo el mundo que te llaman, de la región, de Europa, de Asia. Bueno, me pone muy contento saber de ti y bueno, y hoy tenerte en el programa. Cristian, ultimátum, alto el fuego, la matanza brutal de ayer en el Líbano, y bueno, y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Eh, con- Dame un poco tu mirada de lo que son estas últimas 24, 48 horas de esta historia, ¿no? Sí, a ver, cuando gran parte del mundo estaba esperanzado respecto a estas conversaciones auspiciadas de una forma muy generosa por Pakistán, muchos se ilusionaban, decía. Yo desgraciadamente no estaba entre los que tenían esa postura, no porque no desee la paz, sino porque no podemos separar de la ecuación a Israel y a Benjamín Netanyahu. Y yo tenía la certeza, desgraciadamente esto parecería corroborarse, vamos a ver qué pasa en Islamabad mañana, pero evidentemente Benjamín Netanyahu está obsesionado con la guerra, está obsesionado con esta sed de sangre que tiene él y su élite política en el Estado de Israel, y evidentemente sube la apuesta incluso de un modo, como vos muy bien dijiste, con matanzas que parece, yo no tendría demasiadas dudas al sostener que está hecho incluso a propósito, o sea, buscando la mayor cantidad de víctimas civiles en una especie de orgía de sangre, como para que todo se vaya de las manos, demostrando también cómo este Estado de Israel se ha vuelto absolutamente incontrolable para Estados Unidos, está fuera de control y realmente se vanaglorian de eso, ¿no? De esta autonomía para hacer lo que quieren, incluso desafiando al mismo Estados Unidos que busca una salida desesperadamente, no hay duda de eso, porque entró en un baile que se lo pintaron de otro modo, muy ingenua y estúpidamente Donald Trump compró esa historia, ya hoy está todo a la luz del día, las versiones distorsionadas de David Barnea, jefe del Mossad, y obviamente Trump eligió creer y escuchar a estas personas. Pero lo cierto es que no encuentra la salida elegante, Pakistán parece haberle otorgado esto, pero evidentemente el nefasto personaje que es de Benjamín Netanyahu hace todo lo posible para que nada de esto pueda concretarse. Vos sos de los que adherís a lo que algunos analistas eh, sugieren, y es que detrás del poder de Pakistán para ejercer algo así como una mediación que nadie tiene tan claro, porque es bastante difícil llamar a esta tregua, a este alto el fuego, cuando realmente nada, no ha cambiado prácticamente
no sé, las condiciones centrales no han cambiado, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, digamos, Irán sigue con lo que tenía que hacer, eh, ejerciéndolo. Israel sigue con lo que hizo, con lo que empezó a hacer en Gaza y siguió después, tanto en Líbano como en Irán. Así que bueno, cada uno sigue en la suya, Estados Unidos desorientado, pero puede ser que detrás de Pakistán China haya ejercido una presión, digo, no sé de qué tipo, pero son muchos los analistas que dicen Pakistán solo esto no lo puede hacer. A ver, la posición de Pakistán es bastante privilegiada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas relaciones con Irán. De hecho, en las últimas horas, yo no recuerdo si fue el ministro de Defensa o el canciller pakistaní tuvo palabras muy duras para con Israel, muy duras y muy justas. Eh, e incluso había percibido en algún momento que si se usaban armas nucleares contra la República Islámica del Irán, Pakistán respondería con sus armas nucleares contra Israel, que es algo que no podemos sacar del radar, ese peligro desgraciadamente está ahí presente. Y también tiene unas relaciones muy especiales con Estados Unidos, Pakistán, históricamente. De hecho, hace algunos meses atrás, Donald Trump recibió en la Casa Blanca, como si fuera un jefe de Estado, al jefe del ejército, a la máxima autoridad militar pakistaní, que sabemos que el poder en Pakistán lo ejercen las Fuerzas Armadas. Entonces, esa situación de privilegio, contando con la confianza de ambas partes, yo creo que facilita esto. Obviamente no podemos sacar del radar a China, no podemos sacar tampoco a Rusia. Yo creo que Vladimir Putin estuvo haciendo gestiones sin duda, lo afirmo, para detener esta locura que se estaba dando, esta agresión injustificada contra Irán. Y China obviamente que no quiere un escenario de guerra, a China le conviene la paz y hacer buenos negocios. Esto pone en riesgo el proyecto de la Franja y la Ruta. Y yo creo porque, a ver, China, los barcos chinos seguían pasando, sabemos que el cierre del Estrecho de Hormuz fue un cierre selectivo y entonces yo creo que el interés de China es un interés genuino por la paz. Finalmente lo que vos decís es muy cierto, ni bien se anunció este alto al fuego y estas negociaciones, se abrió el estrecho, prácticamente de inmediato se volvió a cerrar porque evidentemente la condición era el cese al fuego. Israel está marcando una obstinación de seguir matando gente en Líbano. Parece que si no matan gente no viven, no respiran. Me parece que tienen esa obsesión por asesinar civiles, por asesinar niños o abusar de ellos a través de la red Epstein, que se sabe, hago la conexión no caprichosa, sino porque tiene que ver con el Mossad, la red Epstein, y en ese sentido, obviamente que Irán no va a abandonar al pueblo, como ya lo dijo, al pueblo libanés. Lo cierto es que vos fíjate las paradojas y la desesperación de Donald Trump, que este alto al fuego lo estuvo pidiendo Donald Trump, ofreciéndolo, pidiéndolo en ese juego de triunfador que gané, pero conseguimos los objetivos y nos retiramos, todo ese juego que hace escenográfico. Y vos fíjate qué paradoja que el cierre del Estrecho de Hormuz, o sea, una victoria sería, porque obviamente también tiene muchísimas presiones que vienen de Europa, de Asia, etcétera, por el tema de los hidrocarburos, pero llegar a un escenario en el cual se abre el Estrecho de Hormuz ya sería un triunfo para Trump. Vos fíjate qué victoria pírrica, porque cuando antes del 28 de febrero el estrecho estaba abierto para todo el mundo de forma irrestricta, y aparte ahora aplicaría un peaje por parte de Irán y de Omán. Entonces, en lo que se llama, obviamente no hubo cambio de régimen, el tema de las armas nucleares siempre fue un blef de parte de Israel y de Donald Trump.
Entonces, realmente es la derrota de Estados Unidos en esta situación es más que clara. Donald Trump la quiere disimular, la quiere pintar de victoria. Bueno, habrá que permitirle una salida elegante o no, eso lo verán los iraníes. Pero esto muestra un Estados Unidos más debilitado aún del Estados Unidos que había desnudado Biden con la guerra contra Rusia. Recién te escuchaba respecto de algo que es muy cierto y contundente, ¿no? El estrecho de Hormuz estaba abierto. O sea, en esa sucesión de cambios de objetivo, o sea, no les quedó nada de la Marina, no les quedó nada de no sé qué, ¿no? Porque cada 2 minutos Trump cambiaba el objetivo y cambiaba su capacidad destructiva, digamos, ¿no? Y de repente se me vino a la memoria una nota que leí esta mañana en el New York Times, donde Robert Pape dice, me parece que a partir de todo lo sucedido en los últimos 30 días, Irán pasa a ser la cuarta potencia mundial. Y me pareció, y lo desarrolla por supuesto el tema y el por qué. Entre otras cosas, porque ya, como vos decís, y esto viene enlazado al control del estrecho, a pagar peaje, bueno, cuando vos controlás el lugar por donde pasa el 20% del comercio mundial, y si no sos una de las cuatro potencias más grandes del mundo, difícilmente lo puedas hacer. Y bueno, y para eso, más allá bueno, de los países con los cuales tiene amistad, de los foros donde forma parte, como los BRICS, y bueno, todo lo que quieras, pero esto tiene un sello claramente iraní, tuvo un sello claramente iraní su defensa, tuvo un sello eh, creo que muy nacionalista, y otra cosa que me llamó la atención profundamente es cuando Donald Trump anunció que los iba a llevar de nuevo a la edad de piedra, el pueblo iraní hizo un abrazo a todos los lugares estratégicos que podía bombardear. O sea, ofreció su vida para que eso no sucediera. Es algo que uno no está acostumbrado a verlo, digamos. La soberanía de Irán no se basa en una teocracia asesina, terrorista, no. Se basa en un pueblo que abrazó todo ese día todos sus intereses estratégicos. Me parece que ahí hay como un cambio de una alzada, digamos, ¿no? En la importancia estratégica de Irán en el mundo que se viene, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa que en Occidente convengamos, Fernando querido, que el grado de ignorancia en líneas generales de la población es bastante agudo. Mm. Y a Irán se lo ha demonizado mucho, se lo ha caricaturizado, Mm. se han tomado cuestiones como una supuesta opresión a las mujeres, cuando la mayoría de las estudiantes universitarias, de las profesionales, de las científicas son mujeres en Irán. Parece que no estamos acostumbrados a respetar la individualidad cultural de otros pueblos o cómo les gusta vestirse o no. Eso de última son discusiones internas de cada pueblo y luchas que cada uno tendrá que hacer. Pero lo cierto es que Irán es un pueblo que dentro del mundo musulmán son minorías, son la rama chiita, la mayoría son sunitas, pero hay que destacar algo que pocas veces a los iraníes se los muestra, se los califica de totalmente fundamentalistas, fanáticos, etcétera. Y nadie se pone a estudiar el origen del mundo chiita y realmente son la rama más tolerante dentro del Islam. Absolutamente tolerantes con otras confesiones religiosas. De hecho, pudimos asistir en los últimos días como el Estado de Israel bombardeó una sinagoga en Teherán, porque hay
población iraní que profesa la religión judía en el país persa, alrededor de 20.000, 30.000 personas, que están protegidas por la constitución iraní como minorías nacionales, igual que los cristianos. Hay iglesias y no hay ninguna restricción al culto. No se puede hacer, no se puede evangelizar por una cuestión lógica de que es un país musulmán. Por otro lado, también, que es muy contrastante, como en Israel, veía un programa muy interesante del colega Tucker Carlson, que estuvo en Jordania, estuvo en Israel, y cómo incluso recabó testimonio de un obispo anglicano de origen palestino, que contó cómo un sacerdote cristiano, ortodoxo, católico, anglicano como él, se iba con su sotana y la cruz por algunos barrios de Jerusalén, son escupidos en la cara por ultra ortodoxos judíos, cosa que no pasa en Irán. Entonces, esto obviamente muestra cómo se utiliza el desconocimiento, el demonizar a un pueblo, cuando realmente es más bien todo lo contrario que se trata de demostrar, ¿no? Y esta valentía, este heroísmo, este patriotismo y esta voluntad, este espíritu de martirio que el querido colega y amigo Alberto Iturralde dice algo que es muy descriptivo, dice: los iraníes aman más el martirio que los estadounidenses la vida. Y ellos lo tienen... O el dólar, ¿no? O el dólar, sí, 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 muy apropiado lo que acabas de acotar. Pero, y eso es muy cierto, o sea, el mismo, a ver, en el origen de la rama chiita, la primer mártir es Fátima, la hija de Mahoma. La hija del profeta Mahoma es la primer mártir de los chiitas, al ser golpeada, aplastada por una puerta cuando intentan violentar a su marido Ali, que debería haber sido, según justamente el chiismo, tendría que haber sido el sucesor de Mahoma, que era su yerno y primo, ¿no? Y marido, obviamente, de Fátima. O sea que la primera víctima es Fátima, también es un mártir Ali, después también el nieto de Mahoma, Hussein, es martirizado de una forma tremenda, decapitado por huestes sunitas. Y esto ha hecho que los chiitas siempre hayan sido, incluso cuando tuvieron poder dentro en territorios que habían sunitas, ellos fueron muy, muy piadosos con los sunitas, nunca tuvieron esa voluntad. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque yo siempre digo que en Occidente en general y en Estados Unidos en particular, como son bastante incultos en líneas generales, no es una generalización que uno hace para demonizar, sino que es simplemente descriptiva, cometen el defecto que es hacer propaganda caricaturizando a sus enemigos, pero se terminan creyendo su propaganda. Entonces después les pasa lo que le pasó a Napoleón en Rusia, lo que le pasó a Hitler en la Unión Soviética, que la propaganda dice que los rusos son todos borrachos, incultos, brutos, rústicos y cobardes y tantas cosas, y después se encuentran un pueblo valiente, arrojado, genial, con patriotismo y un montón de cosas. Y con los iraníes les está pasando algo muy, muy similar. Ahora bien, que sea la cuarta potencia, yo no sé si estaría tan seguro para hacer una afirmación semejante. Lo que sí te voy a decir es que con el valor de su pueblo, con la organización que demostró ser increíblemente eficiente de su rama política y militar, digamos, tendrían que perfeccionar un poco el cuidado de sus líderes, porque a veces vemos también que los matan muy fácilmente, pero como siempre hay recambio, eso es increíble. Entonces, con todas esas características y con la eficiente tecnología militar y producción militar que tienen, con los drones, con las lanchas rápidas, con los misiles hipersónicos, tecnología generosamente brindada, yo no tengo duda, por Rusia, al igual que a China y a Corea del Norte, que son tres aliados muy importantes de Rusia, y da la casualidad que
en Occidente no hay un solo país que haya logrado desarrollar esa tecnología. Rusia lo hizo y mágicamente, estoy siendo irónico, China cuenta con misiles hipersónicos, igual que Corea del Norte, igual que Irán con los Al-Fatah. En ese sentido, yo creo que Rusia actuó muy inteligentemente, blindando a sus socios para que tengan la capacidad de defenderse con armas que son imposibles de interceptar por parte de Occidente. Ahora que traes a Rusia a la charla y a la mesa, estaba pensando cuando vos hablabas de la tolerancia a las minorías étnicas, a las minorías religiosas, ¿m? Porque Rusia en ese caso es un caso bastante parecido, ¿no? Porque judíos sí hay muchos, musulmanes hay muchísimos, bueno, ni que hablar que la Iglesia Ortodoxa es la mayoritaria, pero digamos, eh, no sé, esa unión son más de 90 provincias, son más de 200 grupos étnicos, son más de 7 o 8 religiones, ¿eh? Hay budistas también. ¿Eh? Entonces, bueno, a ver si aprendemos que eh, amar a la libertad no es ser parte de un liberalismo bastante cruel, bastante eh, lamentablemente asesino, ¿eh? A veces se torna en estas cosas. Amar a la libertad es amar al prójimo, y al prójimo como es y en las condiciones. Y bueno, y acá tenemos ejemplos que, bueno, como vos decías, quizá por ignorancia, porque bueno, el mundo occidental cree que si mira para el este, nada. Ahora capaz que llega hasta Ucrania, pero llegó hasta Berlín, este, hasta hace muy pocos años, y todo lo que estaba de ahí para allá, nada, eran lugares horribles donde a veces había alguna guerra como Vietnam, ¿no? Em, Me queda un minuto, Cristian, pero no quiero dejar pasar la reunión de el capo de la OTAN, Mark Rutte, con Donald Trump. Qué papelón, ¿no? Sí, a ver, lo de la OTAN ya es algo que no tiene, o sea, tiene, creo que como dijo Macron hace algunos años atrás, está en muerte cerebral. Eh, con un Donald Trump que odia profundamente a la OTAN, eso hay que concedérselo y en eso lo aplaudo, y un Rutte que es un personaje que un felpudo tiene más dignidad. Es un ser realmente abyecto. Con Stoltenberg creíamos que se podía llegar al mínimo grado de miserabilidad. Vemos que siempre Dios nos pone por delante la posibilidad de ser optimistas y saber que se puede ir a más. Lo mismo nos pasó con Kaya Kalas, que nosotros cuando pensábamos que Josep Borrell no había nada que lo podía superar al jardinero como ser miserable e ignorante, Dios nos brinda una Kaya Kalas para demostrarnos que siempre se puede estar un poquito peor. En ese sentido, la OTAN yo creo que tiene lo que se merece, es un organismo que siempre hizo seguidismo de Estados Unidos para acosar a la Unión Soviética y después a Rusia, y siempre fueron las prostitutas de Estados Unidos, de quien estuviese al mando. Siempre fueron neoconservadores, globalistas y guerreristas, y bueno, con Trump, que no es una maravilla, ni mucho menos, pero evidentemente no le simpatiza y le está haciendo las cosas bastante difíciles. Hay que ver hasta dónde llega y si realmente, y esto lo digo y sé que puede escandalizar a varios, pero si el saldo de la presencia de Donald Trump nos sorprende con la implosión y la desaparición de la OTAN, ya íbamos a tener un saldo positivo para el republicano. Bueno, para un poco para, no sé, graficar el mundo de los felpudos, ¿no? El mismo problema que tiene Europa Occidental, hoy lo tiene Corea del Sur, lo tiene Japón, la tienen las petromonarquías del Golfo Pérsico. Todo, todo un andamiaje imperial
que se viene cayendo a pedazos. Yo te agradezco muchísimo este ratito con nosotros, Cristian, siempre es un gusto charlar contigo y bueno, te mando un fuerte abrazo en tu querido Pergamino, ¿no? Gracias, Fer querido. Sí, sí, estoy acá en casa y el agradecido y el distinguido con poder charlar con vos soy yo. Bueno, un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Abrazo grande. 13 horas, 1 minuto en toda la República Argentina.